Un saludo para todos los amigos de la plataforma Gestionando Negocios. En esta oportunidad nos encontramos honrados por la presencia del destacado contador público colegiado Óscar Alfredo Díaz Becerra. Doctor Óscar, previo saludo a su persona. Buenos días, Juan. Muchas gracias por la invitación. Un honor poder estar presente ahora en este espacio. Muy bien. Permítame, por favor, decir sus credenciales. ¿Cómo no? Es muy importante dar a conocer los credenciales de los destacados profesionales que nos visitan. El doctor Óscar Alfredo Díaz Becerra es contador público y bachiller en Ciencias Administrativas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es magíster en Contabilidad de Gestión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, él es profesor asociado del Departamento Académico de Ciencias Contables de la PUC. Tiene las credenciales de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Huancavelica, doctor honoris causa por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Contables de la PUC en los años 2011 y 2014 y en el periodo 2014 y 2017. Además, él es miembro del Consejo Normativo de Contabilidad durante los periodos 2017 al 2020 y 2021 al 2024. Director nacional por Perú ante la Asociación Interamericana de Contabilidad para el periodo 2019 al 2021 y del 2022 al 2023. Nos sentimos honrados, estimado Óscar, por tu presencia en nuestra comunidad Gestionando Negocios. Es un lujo tenerte aquí, contar con tu presencia y así darnos a conocer de tu experiencia para todos nuestros amigos que nos visitan. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la normatividad contable en Perú, cambios y proyectos. Mi primera pregunta es, ¿qué normas contables se aplican en el Perú y desde cuándo? Yo partiría por mencionar que, lamentablemente en nuestro caso no hemos tenido un marco contable propio, ¿sí? Y la contabilidad, a diferencia de otros países, digamos México, Argentina o Brasil mismo, hablando de la región, sí han tenido, digamos, emisión de normas propias en su momento, ¿no? Luego viene este proceso de globalización económica, todo este tema de buscar una estandarización, una armonización de la contabilidad. Y en cierto modo Perú ingresa dentro de ese proceso, pero no en una forma muy, digamos, legalmente o digamos, en una normativa legal muy sólida. ¿Sí? Entonces, digamos, en la década de los 90 ya inicia, digamos, un proceso oficial, porque son las entidades normativas en el Perú las que aprueban las normas contables, en donde se empiezan a aprobar las normas internacionales de contabilidad, que era la denominación que tenían en ese entonces. Pero ya previamente había una iniciativa, ¿sí? A través de los colegios de contadores públicos en los congresos nacionales de, si no me equivoco, 86, 88 y 90, en 3 congresos se traducían las normas, que en ese momento solamente estaban en inglés, y se aprobaron en 3 congresos nacionales las normas, las NIC que estaban vigentes a nivel internacional, pero el gremio profesional no tiene potestad para normar en temas contables. Entonces ya recién es a partir de los 90 en que el Consejo Normativo de Contabilidad, en ese momento Contaduría Pública, emite una resolución donde se oficializa las NIC sobre la base de estos acuerdos de los colegios de contadores. Entonces ese es, digamos, el marco inicial en donde podemos observar qué normas son las que han estado vigentes y hasta ahora en nuestro país. Tengo conocimiento que el comité del IASB o IASB, por sus siglas en inglés, ellos son los que crean las normas contables y los países de Latinoamérica y otros países de otras regiones la oficializan. ¿Por qué mucho demora desde que se crea la norma contable por la comisión o el comité IASB para ser oficializado aquí en el Perú? A ver, el tema primero, el tema de oficializar, ¿no? Porque cuando sale la primera resolución en el año 94, la resolución se oficializan las normas internacionales de contabilidad. Entonces, en el ámbito legal no encuentras otras normas que diga se oficializa. Que el término debió ser se aprueba, ¿no? Porque hay un contrato entre la fundación, entre el IASB y el Consejo Normativo con el MEF, donde se autoriza al uso exclusivo de estas normas
Entonces las adoptas como propias. Perú lo que hizo es un proceso de adopción. Hay países que lo que han hecho es una adaptación. El proceso siempre fue lento, ¿sí? Fue muy, muy lento hasta hace quizás unos 8 años todavía. Yo como miembro del Consejo Normativo de Contabilidad siempre fui crítico de eso, ¿no? Porque las normas, por ejemplo, y esto en clase siempre lo menciono, ¿no? La versión de las NIF del 2009, ¿sí? Se aprueban en el 2010 se oficializan en el 2010 para aplicarse a partir del 2011. ¿Sí? O sea, siempre había ese desfase, ¿no? Tardío. Últimamente ya no, ¿sí? Las normas se aprueban, o sea, el IASB emite las normas, la Fundación las pone a disposición y ese mismo año, semanas o meses, se están aprobando. Claro, semanas porque entre que llega la norma al respectivo país, en nuestro caso, por ejemplo, se reúne el Consejo Normativo y se aprueban. ¿Sí? Ya no se utiliza el término oficializar, ya desde el año 2021-22 se hizo el cambio, se hizo toda una revisión, se está avanzando bastante ahí en el tema del marco normativo y se aprueban ahora las normas. ¿Sí? Ya no hay esa lentitud que se daba antes, ¿no? Recién hemos tenido hace unas 2 semanas, hemos tenido sesión del Consejo Normativo donde se han aprobado las últimas modificaciones y ya en estos días debe estar saliendo la publicación de la resolución. En el caso de las normas internacionales de información financiera 16 de arrendamientos y de la NIF 15, ingresos por actividades ordinarias, hemos observado que hubo un transcurrir de los años para que se pueda ser oficializada o aprobada, perdón por el término. Eso es ya, digamos, hay que dar vuelta a la página ese tiempo por los trámites, por la burocracia en que sean aprobadas aquí en el Perú y ya de ahora en adelante es un trabajo distinto. Sí, correcto, lo que mencionas es clarísimo, ¿no? Yo ingreso al Consejo Normativo en el 2017, ¿sí? En el 2017 y justo recién ahí se revisa el tema de la adopción de la NIF 15. ¿Sí? Entonces, claro, un poco tardío de repente, como dices tú, ya veníamos años en varios eventos discutiendo los impactos, qué cosa es lo que iba a suceder, ¿sí? Pero de ahí ha ido cambiando, ¿no? 2020 hay una nueva gestión en el Consejo Normativo de Contabilidad y el actual presidente del Consejo es muy dinámico. Nos reunimos una vez al mes, a diferencia de antes se reunía el Consejo una vez al año o 2 veces, si era necesario, pero ahora por lo menos es una vez al mes y con subgrupos de trabajo que vamos revisando proyectos. No hay ya esa lentitud, ¿no? Muy, muy clara su apreciación. Ahora lo que quiero yo preguntar, y un poco es un tema controvertido. Aquí en el Perú nosotros tenemos una legislación que obliga a las empresas a aplicar las normas contables. Tenemos la Ley General de Sociedades en su artículo 223, tenemos el Decreto Legislativo 1438, tenemos las resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad que aprueba las normas contables. Entonces tenemos un marco legal que obliga a las empresas, hablando de la actividad privada, en aplicar las normas contables en la llevanza de la contabilidad. ¿Por qué cree usted que muchas empresas no están no presentan información financiera bajo las NIF? Yo primero partiría en forma muy breve, muy resumida. Digamos, nosotros tenemos el Consejo Normativo de Contabilidad, que es parte del Sistema Nacional de Contabilidad. Has hecho referencia al 1438, que es, digamos, el que tiene ahora un texto único ordenado que consolida todas las modificaciones. Pero el Consejo Normativo de Contabilidad es el que tiene la facultad en el país de normar en todos los temas contables. Y por otro lado tenemos la Superintendencia de Mercado de Valores, antes CONACET, que también tiene facultades para normar para las empresas, en temas contables, para las empresas bajo su supervisión. Y la SBS, digamos, para el tema de regulación en su ámbito, ¿no? Entonces, no ha habido, digamos, un ordenamiento claro, ni un proceso para el efecto de la adopción del modelo de las NIF que haya sido transparente y claramente difundido. Yo hice referencia a lo de los colegios de contadores, a los congresos, de ahí viene la resolución del 94, pero no tiene ese peso, ese rango de ley. Hasta lo que mencionas, la Ley General de Sociedades con el artículo 223, pero tampoco fue claro, ¿no? ¿Sí? Los estados financieros se preparan de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Lo que dije al inicio, Perú no ha tenido un marco normativo legal, entonces contable.
Entonces, cuando se hace referencia, cuando el legislador dice principios de contabilidad generalmente aceptados en el país, el común del contador se pregunta, ¿y cuáles son esos PCGA? ¿No? Claro, uno piensa los PCGA que te enseñaron en la universidad, los 16, 17 principios, que el ente, que moneda común denominador, no, o sea, ahí había un tema que no fue claro. Por eso es que al año siguiente, la ley entra en vigencia en el año 98, el Consejo Normativo, julio, si no me equivoco, emite una resolución aclarando lo que dice la ley. Y esto también es cuestionable, ¿no? O sea, cómo una resolución puede hacer una interpretación de una norma de rango de ley, ¿sí? Entonces, se aclara ahí que son las NIC, que era la denominación que tenía en ese momento. Entonces, ha habido un cuestionamiento durante casi 2 décadas respecto a este... Sí, definitivamente, ¿no? Y ahí hay que reconocerlo, ¿no? El Consejo Normativo era muy lento en este tema. Y habían, digamos, esos enfrentamientos con la SMB, porque la SMB trataba de que se adopten de manera correcta las normas, porque eso iba a permitir mayor transparencia, crecimiento del mercado de valores, que es muy, muy pequeño, muy incipiente en nuestro país. Pero no funcionaba, ¿no? No funcionaba. Y eso incluso la SMB saca una norma, y dentro de esa norma dice, las empresas, a partir de este momento, 2011, las empresas supervisadas preparan sus estados financieros bajo NIF vigentes a nivel internacional. O sea, independientemente si el Consejo Normativo los aprobó. Porque es lo que tú mencionabas, esa lentitud. Entonces, bueno, el IASB emite la norma, la pone en vigencia. Si el Consejo Normativo todavía no la ha aprobado, tú como supervisado me preparas las normas en función a esa versión, ¿sí? Entonces, hay ese antecedente. Y lamentablemente, la falta de preparación profesional. Y si vamos más atrás, la falta de preparación docente. Porque ¿quién forma al profesional? Y si el docente no está preparado, no está actualizado o capacitado de acuerdo a lo que corresponden a estas normas, vamos a tener lo que tenemos, ¿no? ¿Sí? Y yo he viajado sin exagerar, por casi todas las universidades del país en estos últimos 15 años y me encuentro con esos problemas, ¿no? Entonces los estudiantes, cuando escuchan hablar de un tema, de una norma, hasta de una norma contable básica, de una NIF, se sorprenden, ¿no? Y uno les pregunta, ¿pero y eso no lo has visto en clase? No. ¿No? Entonces, es lamentable, pero esa es la realidad. Y yo siempre menciono esto, ¿no? La obligación del docente, su responsabilidad es formar al estudiante, no de deformar al estudiante, ¿sí? Entonces, hay, digamos, ese tema de formación, hay ese tema cultural del ejercicio profesional, donde hemos estado muy acostumbrados a un tema de teneduría de libros, donde mucho contador se ha enfocado al tema del registro y con otro énfasis, y donde se ha descuidado este fondo, ¿no? De qué cosa es lo que debo considerar al momento de preparar información financiera, que son las NIF. Nos guste o no nos guste, ese es el modelo contable vigente en nuestro país. Así es. ¿Usted cree, estimado Oscar, que deberían haber sanciones para las empresas que no cumplen con aplicar las NIF? Porque no la hay. No la hay. No la hay definitivamente. ¿El castigo? Yo diría que premio sí. ¿Sí? Sino que, claro, no lo visualizamos a través de una norma. El premio es que si tú tienes información preparada sobre la base de un estándar internacional, información transparente, confiable, el premio es que el inversionista va a encontrar un instrumento para observar, digamos, tu capacidad financiera, tu solvencia, en fin, tus resultados, ¿no? Varios aspectos que trascienden, digamos, de la aplicación de estas normas, ¿no? Pero lamentablemente la cultura latinoamericana y también la peruana es que tú haces las cosas cuando te obligan y por el temor de una sanción. Lamentablemente, ¿no? No debería ser así. Conversábamos en un evento en el tema de que algo que yo he insistido mucho desde hace varios años, lo tengo incluso en artículos o en conferencias y que lo estamos viendo en el Consejo Normativo, es de que el Consejo Normativo tenga facultades de supervisión, no solamente normativas. ¿Sí? Incluso hubo un intento en esta modificación del 1438 el año pasado, cuando dieron facultades al gobierno de tratar de hacerlo, pero al final tuvimos que dejarlo porque era un tema presupuestal también, lamentablemente. Entonces hay digamos, ese problema de si me sancionan con la parte tributaria, porque el contador y el empresario trata de cumplir lo que dice la norma tributaria por moral sanción, ¿no? Entonces, claro, deberíamos apuntar a que tengamos un esquema no solamente de emisión de normas, sino de supervisión y
quieras o no, eso siempre va acompañado por un tema de sanciones ante el incumplimiento. El fin no debe ser el sancionar, sino el que se cumpla la norma, ¿no? Supervisar, como el caso de la SMB, ¿no? La SMB también tiene un reglamento de sanciones, de infracciones y sanciones, ¿sí? Pero ellos hacen una labor preventiva, ¿no? O sea, digamos, observan algo y comunican al supervisado. Claro, ya cuando hay un tema de incumplimiento reiterativo, bueno, viene la sanción. ¿Cree usted, estimado Oscar, que los contadores públicos, por ética profesional, deberían de ser los pioneros, los que impulsen la aplicación de las NIF en las empresas, a pesar que el gerente general diga, pero si no tengo sanción, ¿para qué lo voy a hacer? Pero por parte del profesional, ¿cuál debería ser la labor para que sean los que promuevan la aplicación de las normas contables? Y entiendo que ellos son los responsables de dar a conocer los beneficios al empresario de la aplicación de las normas. Muy buena pregunta, Juan, ¿no? Porque ese es otro tema también, ¿no? Tema también cultural que ha afectado mucho y todavía, digamos, está presente en la cultura de quienes están encargados de la gestión, ¿no? Donde la contabilidad se veía como algo accesitario, irrelevante, simplemente para el cumplimiento tributario. Eso ha ido cambiando, ¿sí? No al nivel que quisiéramos, pero ha ido cambiando. La gerencia ha tomado mayor conciencia de la importancia de la información financiera y del papel que tiene el área contable y el contador dentro de la organización. Entonces, pero ahí viene el tema personal, o sea, el tema de nosotros como profesionales. O sea, somos nosotros los que tenemos que justamente transmitir a la gerencia y al usuario en general de la importancia que tiene la contabilidad y la información financiera. Pero ello implica que tenemos que prepararla de acuerdo a lo que son los estándares internacionales y todas las características que debe tener la información. Pero muchas veces la imagen y el prestigio del contador se ve afectado porque, claro, el gerente dice, no, pero el contador que registró tal mala operación y por su culpa he tenido que pagar multas. No, que al contador no lo entiendo porque usa un lenguaje que yo no entiendo, ¿no? Que cargo a la 12 y abono a la 70. Ese tema que yo también siempre critico y le digo a los estudiantes, a mí no me utilices código de cuentas, ¿sí? Es el fondo, la esencia de la transacción. Porque si te vas a trabajar a Argentina, a España, la contabilidad es la misma y simplemente cambiará un código, ¿sí? Entonces hay varios detalles ahí que han tenido que ir modificando el perfil del contador público, que todavía nos falta, para posicionarnos bien dentro de la organización. El contador ya no es ese individuo sujeto que anota operaciones, que registra, ¿no? Trabaja más de la mano de la gerencia, apoyando en el tema del análisis, de la toma de decisiones. Entonces, ahí es un tema de un espacio que nosotros hemos desaprovechado y que tenemos que ir recuperándolo. ¿Estamos a tiempo? Estamos a tiempo. Estamos a tiempo, pero nuevamente vuelvo a lo mismo. Empezando por la parte de formación y por el gremio profesional. Tanto las universidades como los gremios profesionales deben trabajar en conjunto. ¿Por qué se ha tributarizado la contabilidad por muchos años? Y se ha dejado de un lado las NIF. Un caso, disculpe que le corte, un caso así típico, ¿por qué registras este bien como activo fijo? Porque el valor es mayor de un cuarto de la OIT. ¿Por qué deprecias el 20% de los vehículos? Porque el reglamento de la ley del impuesto a la renta lo dice. O sea, ¿estamos hablando de normas tributarias o de normas contables? Sí. Y justo es parte del ejemplo que te iba a mencionar, ¿no? Yo intencionalmente muchas veces en las conferencias, tanto acá y no solo en las conferencias, en clases también, ¿no? Lo que hago es intencionalmente, una de las preguntas cuando son temas vinculados, a ver, díganme cuál es la tasa de depreciación para unidades de transporte. Y a veces ha pasado que los profesores están en primera fila y los profesores por lucirse son los primeros en hablar. 20%. Así en las respuestas, ¿no? 20%, 20%, esa es la respuesta, 20%. Como el padre nuestro, 20%. Sí. Bueno, ahora díganme, ¿y de dónde sacan ustedes que es 20%? Si yo quiero referirme a la base normativa, legal, ¿dónde ubico que es 20%? La ley de impuesto a la renta y su reglamento. Pero ese es para efecto de deducir el gasto para el impuesto a la renta. Y acá estamos en un evento de tema contable. ¿Cuál debería ser la referencia? Y recién ahí empiezan a razonar. Sí, que la NIF 16, ¿no? Que el activo, que esto. ¿Qué es lo que debo hacer yo? No, sí tengo que hacerlo de la norma contable. ¿Correcto? No, pero es que el SUNAT me puede sancionar. No, porque para eso también hay otra norma y tú harás la conciliación tributaria, pero tú la información financiera la preparas sobre la base de NIF.
Esa es la base para la preparación de información financiera, que no implica incumplimiento tributario. Al momento que tengas que determinar el impuesto a la renta, harás las conciliaciones, determinarás cuáles son las diferencias que existen, no solamente en nuestro país, que existen entre la norma contable y la norma tributaria, y cumplirás con determinar el impuesto de acuerdo a lo que dice la norma tributaria. Entonces, ¿dónde nace el problema? Volvemos a lo mismo, nace en las universidades. Entonces, cuando vemos el profesional contable, que es el que decimos, tributarizado, claro, porque él es el que en la empresa aplica esa tasa, dice, claro, también una limitación porque él debería analizar más allá. Está bien, es lo que me enseñaron en la universidad, pero debo explorar más y ver qué es lo que realmente corresponde. Pero se quedó con lo que le enseñaron en la universidad. Algunos avanzan un poco más, ¿no? Un tema ya de especializaciones, con los diplomados, las maestrías, y ahí van recién conociendo, digamos, esos aspectos. Claro, tampoco digamos que esto es generalizado, ¿no? Hay universidades que sí, digamos, y docentes que sí lo hacen de manera correcta, pero este es un problema no pequeño, ¿no? Y no solamente el país. En varios países de la región sucede lo mismo, ¿no? Es lamentable manifestar que muchos colegas contadores públicos, y lo ha mencionado usted hace un momento, cuando hizo la pregunta acerca de la tasa de depreciación para un bien, bueno, una unidad de transporte, y automáticamente todos 20%, porque eso está apoyado en la ley del impuesto a la renta y su reglamento. Pero hay muchos contadores públicos, y es lamentable, reitero, que desconocen las normas internacionales de información financiera, y con más seguridad usted va a un gremio, a algún congreso, a algún foro, y usted plantea una pregunta de una norma contable y muchos no la van a poder responder porque no son muy apasionados a la lectura de las normas contables, a su análisis. ¿Qué consejo para ellos, estimado Óscar? A ver, yo diría primero, me vas a disculpar que insista con lo mismo, es el tema de la revisión de las mallas curriculares, de los planes de estudios en su conjunto, en donde las NIF no se aprenden en un curso, sino en forma transversal. Yo no puedo tener un curso que sea específicamente para aprender las normas, que pueden haber seminarios, cursos ya de normas especializadas, va en forma transversal. Y no solamente los cursos de contabilidad financiera, porque si estoy tocando cursos del área tributaria, hay normas que están relacionadas y que tienen impacto y que el docente tiene que ver la aplicación. Si estoy en un curso de finanzas, en los cursos de finanzas, temas como, por ejemplo, digamos, instrumentos financieros, derivados, tendrá que relacionarse con esas normas, ¿no? Y así en cada ámbito, en costos, ¿no? En costos hay normas que deberían estar relacionadas. Por eso, digamos, es un tema transversal. Y por otro lado, en el caso de los estudiantes, digamos, el tema, la norma no se aprende leyéndola una vez. Y no es un tema de memorización, ¿sí? Hemos pasado por un proceso donde encontramos, por ejemplo, una NIC 12 que era el terror en su momento, ¿sí? Y hoy día tenemos normas que son más complejas. Y pasamos a instrumentos financieros y donde, claro, ahora hablar de instrumentos financieros para muchos se vuelve complicado, ¿no? Y tenemos una norma que todavía no se está aplicando, que ya está aprobada, la NIF 17 de seguros, y que algunos piensan, es una norma para solamente compañías de seguros. No, hay un ámbito de aplicación mayor. Pero ojo, esa norma tiene un componente actuarial y estadístico que no es fácil de aplicar y que muchos de nosotros seguramente no tenemos la formación para hacerlo. No hay actuarios en nuestro país. Entonces, acá implica un tema de actualización constante, ¿sí? Yo siempre digo, yo estudié en la década de los 80 en la universidad y cuando terminé la universidad, en el tema contable, propiamente contable, no había una preocupación de actualizarse porque el tema contable estaba así. Pero digamos, el tema tributario tenía cambios constantes. Todos los años cambiaba, teníamos un montón de impuestos en esa época. Cambiaba la ley de impuesto a la renta o su reglamento, al año siguiente volvía a cambiar, cambiaba la IGB y todas las normas. Ahí sí tenías que estar actualizándote constantemente. Ahora la figura es casi inversa, ¿no? Las normas tributarias, digamos, están mucho más simplificadas, no digamos que es el mejor escenario, pero no hay esos cambios constantes, como que la norma tributaria casi va por ahí, entonces las actualizaciones no son tanto, especialización es otra cosa, pero la norma contable sí. Todos los años se cambian y hay cambios y normas nuevas y el que egresa se encuentra ante un desafío que tiene que estar actualizándose constantemente, ¿no? Una cosa es actualizarse y otra es especializarse, ¿no? Entonces la actualización es un tema permanente. Entonces el consejo para los jóvenes que están egresando, yo a mis estudiantes siempre les digo, ¿no? El semestre pasado estaba dictando un curso, siempre dicto en el último año, pero dicté un curso casi intermedio. Y le digo, ojo, de acá ustedes terminan en 2 años. En 2 años, cuando ustedes egresen, están desactualizados.
Pero profesor, ¿cómo están desactualizados? Porque las normas van cambiando. Entonces, el mejor consejo es, una vez que egresan, seguir actualizándose, ¿sí? Y hay mucha oferta, muchos mecanismos para acceder ahora a una actualización o al conocimiento en general. Cuando un profesional ya culminó la universidad, ¿usted recomendaría acceder a un diplomado de especialización en NIF o estar, digamos, en constante actualización por cursos impartidos por los gremios profesionales? ¿Cuál es así específica su recomendación? Hasta hace más de una década o quizás dos, tener una maestría no era algo inmediato, ¿sí? Pasaban años y tener una maestría para alguien de más de 30 años. Hoy en día los jóvenes terminan y, claro, algunos, también el tema económico influye, pero algunos inmediatamente están haciendo un diplomado porque quieren especializarse en algo y dicen, digamos, el tema de NIF o el tema de tributación, dependiendo del área donde se van a desarrollar. Sobre todo, lamentablemente, en Lima, ¿no? Que es donde está centralizado y donde hay mayor oferta. Entonces, acceden a una especialización, pero el consejo es no quedarse ahí, ¿sí? Sino ver el tema de la maestría. O sea, dónde se van a especializar. Y claro, algunos también cometen un MBA, ¿no? El tema de moda, el tema de un MBA. Pero, ¿cuál es cómo te ves de acá a 5 años? ¿Qué posición es la que esperas ocupar? ¿No? Así un MBA te va a ayudar, te va a apoyar porque dice que te da una visión más amplia, pero si tú estás en una empresa donde te estás especializando en la parte de NIF, evalúa, ¿no? ¿Qué es lo que más necesitas? Ofertas hay y para un joven, digamos, momentos para ir especializándose conforme van haciendo carrera. Pero sí, definitivamente, el de actualizarse en forma inmediata, ¿no? O especializarse. Sí, debe ser una responsabilidad de cada contador público estar constantemente actualizado y así, ¿no? Ser apto para poder ejercer la profesión en cualquier tipo de empresas. ¿Cuál es su apreciación sobre la norma peruana de información financiera para las microempresas? ¿Cuál es su apreciación? Yo le he tenido la oportunidad de leerlo y para mí es un documento muy simplificado y con un lenguaje, digamos, más accesible, ¿no? Se ha dejado mucho los tecnicismos y me parece bien para que sea más amigable para no solamente contadores públicos, sino también para empresarios y otros profesionales de otras carreras. Pero, ¿qué es lo que se viene? ¿Se prepublicó la norma? Aún no está vigente, no ha sido hecha su aprobación o publicación en el Diario Oficial del Peruano, pero ¿qué es lo que se viene, estimado Oscar? Ahí te voy a dar una respuesta como miembro del Consejo Normativo, ¿no? Que coincide, digamos, con mi posición personal. He sido parte y soy todavía parte de esta gestión en donde se ha tomado esta iniciativa. Cuando asumió Óscar Núñez como presidente del Consejo Normativo, se empezó varios proyectos y uno justamente era el de fortalecer el marco normativo, ¿sí? Entonces, teníamos primero el tema de las NIF, el marco general, porque esta confusión que hemos comentado al inicio de la Ley General de Sociedades, que la interpretación de la resolución del Consejo Normativo. Entonces, el 1438, en la última modificación que tuvo el año 2022, ¿sí? Ahí se establece en un artículo de forma tajante y donde se acaba la discusión, que las empresas del sector público preparan la información financiera de acuerdo a las NIC SP, las NIC para el sector público, y que las empresas, las entidades del sector privado, lo hacen de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, ¿ya? Entonces dejamos de lado el tema de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Sigue vigente la ley, ¿ya? Pero el 1438 es bien claro. Esto es lo que se utiliza para preparar las normas, ¿no? Se unificaron algunas disposiciones respecto a lo que tenían las resoluciones de aprobación o de oficialización en su momento de NIF y se uniformizó el tema de los parámetros para aplicación de normas de acuerdo al tamaño de empresa. Entonces, se hablaba de que las empresas que aplicaban las NIF para pymes eran las que tuvieran ingresos hasta 3.000 unidades impositivas. El resto, las NIF plenas, las NIF completas, ¿no? Entonces, pero ¿de dónde salían esas 3.000 UITs de referencia? Entonces se hizo toda una revisión, un informe legal y se quedó en que se debía utilizar los parámetros del Ministerio de la Producción, que ya existían para lo que es micro, pequeña, mediana empresa. Entonces ahí se estandarizó, entonces el umbral se fijó en 2.300. O sea, hasta 2.300, el resto NIF plenas.
Y de 150 para abajo son las microempresas. Pero a ellas no les aplican las NIF para pymes, entonces había un vacío. Entonces lo primero que se hizo es ordenar lo otro que era más fácil. Y ahí se emprendió el proyecto, y eso paralelo con un tema de capacitación, un proyecto de formadores con el Banco Mundial, que ahora lo están replicando los colegios de contadores. Pero nos quedaba este tema de las microempresas. Entonces ahí es que se empezó a trabajar sobre ese tema, se contrató a una consultora que ha hecho el proyecto. El proyecto por primera vez en el Consejo Normativo se sometió a una discusión pública. Cosa que en las normas, en el Consejo Normativo, a diferencia de la SMB, por ejemplo, sí se hacía, pero el Consejo Normativo de Contabilidad no. Se sometió, se dio un plazo, venció el plazo. Y algo anecdótico, mira, faltaban creo que 2 o 3 días para que vence el plazo para que cualquier persona enviara su comentario, y teníamos sesión del Consejo Normativo, que me parece que fue septiembre, si no me equivoco, y solamente habían llegado 2 comentarios. 2 comentarios. 2 comentarios. Entonces, bueno, empezamos a difundir por redes y por correo para que los interesados envíen. Pero y llegaron... que el corte y los gremios profesionales no han hecho su trabajo de no se comentarios. Pero claro, por eso digo, eso fue en ese momento. Y después nos dijeron, han llegado más de 200 comentarios. ¿Sí? Entonces, claro, eso nos dio una gran satisfacción de que había un interés, ¿no? Realmente nos preocupó que solamente 2 o 3. Claro, puede que esto esté tan bien estructurada la norma que no hay comentarios, ¿no? Puede ser, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, hemos tenido sesión del Consejo, bueno, ya estamos en diciembre, ¿no? El mes pasado, quizás hace 3 semanas, se ha revisado todo esto. Han quedado por ahí algunos comentarios un poco más, más profundos. Tenemos plazo hasta hoy día para discutirlos, o sea, para enviar nuestros comentarios. Tenemos sesión ahora en el mes de diciembre y ahí se aprueba ya la versión. Esta versión entrará en vigencia a partir del 2024 y tendrá que ir acompañado por un tema de difusión y capacitación, para lo cual pues el Consejo tendrá que trabajar con las universidades y con el gremio profesional para que esto tenga realmente impacto, ¿no? Que no quede en una norma en el papel, muy bonita, muy bien hecha, pero que realmente se aplique, ¿no? Como mencionabas, tiene un lenguaje mucho más entendible, más simplificado. Yo he conversado con algunos colegas y me dicen, Oscar, eso no va a funcionar, no lo van a aplicar, el tema tributario es lo que más les interesa. Bueno, ahí viene el trabajo de campo, ¿no? De difundirlo, de mostrar las bondades, y al menos somos positivos en que eso va a funcionar. ¿Podríamos manifestar a todos nuestros amigos y seguidores que a partir de enero de 2024 está vigente la norma peruana de información financiera para la microempresa? Yo no creo que vaya a suceder algo que nos lleve a la no aprobación, ¿no? El compromiso es que ya en esta sesión que tenemos programado para el mes de diciembre se apruebe, y ya el resto será el trámite normal que demora pues la resolución, la toma de firmas y su publicación. Bueno, eso es una excelente noticia, ya que hay trabajo para contadores públicos analizarla y aplicarla. Muy bien. Una de mis últimas preguntas es, ¿cuáles son los nuevos retos para las empresas considerando las normas, las NIF S1 y S2? ¿Qué es lo que se viene para las empresas? Yo escuché a algunos colegas que todas las empresas van a estar obligadas a revelar los impactos los impactos financieros en función a los riesgos sobre sostenibilidad, sobre clima. ¿Eso es lo que se viene para las empresas? A ver, esta es una corriente que ha tomado mayor visibilidad a raíz de la creación del ISSB, ¿no? De este nuevo brazo de la fundación, con este gran empuje que se le da al tema de sostenibilidad. Este es un tema que ya ha ido, digamos, con gran interés. O sea, ¿por qué la fundación toma papel? Porque hace una consulta previa, ¿sí? Para ver si los inversionistas consideran, por ejemplo, ¿no? Si la fundación debería tomar un papel en esto, y la respuesta fue positiva. Se creó la fundación, se empezaron a trabajar las normas, pero ya hay un tema que viene de más o menos 2 décadas, donde empresas que vienen ya preparando reportes de sostenibilidad en forma voluntaria. Ojo, ¿no? Y Perú también. O sea, en Perú tenemos empresas con una cultura de preparación de reportes de sostenibilidad que son públicos. Tú entras ahorita, puedes googlear y puedes encontrar las memorias de sostenibilidad de Alicor, del Banco de Crédito, hasta de universidades. Nadie los está obligando. Pero entonces, ¿por qué lo hacen?
porque son conscientes de que esa transparencia y esa divulgación de la información, de las acciones y de los planes que están haciendo para contrarrestar impactos negativos de su actividad en el ambiente, en el ámbito social o en el tema de gobernanza, es importante para los inversionistas y para otros usuarios, ¿no? Entonces, yo diría partir por ese punto, ¿no? Porque lo que está sucediendo ahorita con esta creación de la emisión de estas dos primeras normas es que se ha catapultado algo que ya venía, digamos, en crecimiento. Entonces se le da una mayor visibilidad, sobre todo para nosotros, porque el contador no estaba muy involucrado. Eran reportes no financieros, siguen siendo reportes no financieros, pero que se está tratando de enlazar más con la contabilidad. Entonces viene la discusión. Yo pertenezco a la Alianza Regional Latinoamericana, justamente la integro por ser miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, y ahí se empezó a discutir justamente el tema de las normas, ¿no? Como un nexo para trasladar información al ISSB. Y claro, venía la preocupación, ¿no? Primero, ¿y qué papel va a desempeñar el contador? Segundo, los países van a adoptar las normas, ¿no? Y nos sorprendimos el mes pasado cuando Brasil fue el primero en la región en aprobar las normas en forma voluntaria a partir del 2024, obligatorias de 2025. Colombia acaba hace unos días de modificar sus normas también para adecuarlas con alguna inclinación incluso hacia los estándares europeos. Entonces, Europa también ya aprobó su nueva normatividad en junio o julio de este año sobre los estándares. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con Perú? ¿No? Y acá esto ya lo hemos comentado en algunos eventos. Ya en el Consejo Normativo de Contabilidad se ha presentado un informe, si es que realmente al Consejo le corresponde, si tiene la potestad y las facultades para aprobar estas normas, y en efecto es el Consejo Normativo el que las va a aprobar. Ya esa es una decisión. ¿Por qué no se ha hecho todavía? Porque hay un tema presupuestal. O sea, para aprobar, por ejemplo, el caso para aprobar las NIF, las IFRS, o sea, tienes que tener un contrato con la fundación. Entonces ya hay un contrato que viene de hace muchos años, pero este es otro tema. Entonces es aparentemente un contrato nuevo, está en todo el trámite y bueno, el tema burocrático en nuestro país implica pues una demora, pero se espera que en los primeros meses del próximo año ya esté firmado el contrato y se puedan aprobar las normas, las dos primeras normas del ISSB, la IFRS S1 y la S2, pero nuevamente caemos en el mismo problema, ¿no? Es una aprobación. ¿Y quién va a supervisar? ¿Quién se va a encargar de verificar? ¿No? Y va a ser una adopción voluntaria, después obligatoria. Y viene el papel también de la SMB. La SMB ya desde 2015 tiene normas para exigir incorporar el tema de sostenibilidad en las memorias anuales. Va a tener que adecuarlas, ¿no? Porque no sería dable que se tenga la exigencia de dos distintos modelos, ¿no? Que es lo que está haciendo Europa también, ¿no? Tratar de simplificar para adecuarlo. Es un gran espacio para el contador público, ¿sí? Porque nos involucra dentro de un tema que normalmente no hemos estado trabajando y donde si no aprovechamos el espacio van a haber otros que sí lo hagan, ¿no? Entonces es el contador público el que tiene que estar inmerso y ser un articulador dentro de las organizaciones, dentro de la preparación de estas normas. ¿El Consejo Normativo de Contabilidad tiene la facultad de supervisión? No, no la tiene. ¿Debería tener? En mi opinión, sí. Y es un tema que se ha conversado. Acá hago referencia al informe Ross que hizo el Banco Mundial ya se hizo público hace como 20 años. Y ese es otro de los proyectos que ha emprendido el Consejo Normativo. Ya hemos tenido, me parece que ha sido septiembre, no recuerdo muy bien, hemos tenido ya una reunión con los funcionarios del Banco Mundial y nuevamente vamos a tener la visita de los funcionarios para el nuevo informe Ross. Colombia también ya lo ha tenido y ese es muy importante, ¿no? Pero más importante es todavía que luego que el informe Ross ya se haga público, se espera que esto va a terminar en el segundo semestre del próximo año, es que las recomendaciones se implementen. Y uno de los temas que va a saltar ahí, como ya estuvo en el informe anterior, es que justamente tiene que haber una capacidad de supervisión, ¿sí? Y eso es importante. O sea, si eso se llega a conseguir, ¿sí?, va a ser muy importante para el tema normativo contable en el Perú. Porque ya no vas a tener simplemente la emisión de normas. Lo que me preguntabas al inicio, ¿por qué muchos profesionales no aplican las normas, las NIF? ¿Sí? Claro, porque no hay quien los obligue y
No debería ser el mecanismo, pero lamentablemente funciona en nuestro país así, ¿no? Cultura latinoamericana. Te obligan, te sancionan y ahí sí. Si tienes la sanción que está ahí pendiendo, entonces vas a tratar de cumplirlo. Entonces esperamos que esto vaya, no va a ser de la noche a mañana, pero que vaya a dar resultados, ¿no? Muy bien. Estimado Oscar, mi última petición, y te agradezco mucho tu tiempo, realmente estamos eternamente agradecidos, es ¿cuál es tu mensaje para los estudiantes? Quisiera por favor que te dirijas a los estudiantes de las facultades de contabilidad, sea de universidades privadas, universidades públicas, de todo nuestro país. Agradecería por favor que mires a la cámara y que digas por favor tu mensaje hacia ellos. Bien, estas son generaciones diferentes, ¿sí? Yo siempre menciono este tema, a veces el docente se queja que el estudiante no lee, que el estudiante está toda la clase con el teléfono, que no se concentra. Acá el tema es que el estudiante es un estudiante de una generación diferente, y diferente no quiere decir que sea algo malo. Entonces, claro, ante esa ausencia, digamos, de estrategias para captar la atención, el mensaje para los estudiantes sería, digamos, de asumir la responsabilidad de ese autoaprendizaje, de no esperar que solamente en el aula se transmitan los conocimientos. Hoy en día hay muchas formas de poder, incluso sin costos, poder acceder a fuentes de información válidas, confiables y que permitan fortalecer ese proceso de aprendizaje, que de repente en algunos casos es una realidad. En algunas de nuestras facultades de contabilidad en el país no son de lo mejor que quisiéramos. Entonces, ante esa ausencia, en la medida que el sistema no cambie, es de buscar la forma de interiorizar, digamos. Tenemos ahorita, por ejemplo, varios cursos que los dictan importantes universidades a nivel mundial y que son de acceso libre, ¿no? O sea, hay plataformas donde uno puede acceder a este tipo de estudios, de capacitación. O si quieres el certificado, puedes pagar por el certificado, si no simplemente te inscribes y cumples con todo el proceso y participas. Pero es muy importante tomar en cuenta de que el perfil del profesional, el contador público, es muy diferente. Entonces nos enfrentamos a muchos retos. El tema de los estándares internacionales, que ya está en camino de tratar de consolidarse, el tema de estos estándares de sostenibilidad y el tema digital, ¿sí? Las competencias digitales. O sea, muy importante, porque eso es lo que van a requerir en el ejercicio profesional. Entonces, si no adquieren las competencias debidas dentro del periodo del proceso de enseñanza-aprendizaje en sus universidades, se van a encontrar ante una gran dificultad y ante un gran problema al momento del ejercicio. Porque el que sí lo tiene, ese es el que va a estar a la vanguardia. Ese es el que sí va a poder ocupar un puesto y va a poder desarrollarse dentro de una organización. Así que la mejor recomendación es seguir estudiando, seguir actualizándose y seguir especializándose. Ese mensaje ha llegado a muchos estudiantes que tienen como una meta a corto plazo graduarse como contador público y, por supuesto, debidamente capacitados. Como has mencionado, lamentablemente hay colegas que no tienen esos conocimientos necesarios de normas contables, pero yo te percibo a ti como un referente de la contabilidad aquí en el Perú. Gracias. Que publica información de interés y que también está en esa labor de dar ese prestigio a la profesión, y en realidad mi admiración y respetos. Por último, estimado Oscar, ¿dónde te podemos encontrar? Tú tienes un blog que es El Rincón de Pacholi, eres docente de la PUC, estás en conferencias, en seminarios, en foros. Agradecería por favor que también te dirijas a todos los amigos y en dónde te pueden ubicar tus redes sociales, por favor. Bueno, es fácil de ubicarme en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. ¿Sí? Tengo en efecto el espacio que se transmite una vez al mes, generalmente la última semana de cada mes, El Rincón de Pacholi, que ya ha cumplido 3 años y donde se transmiten temas muy importantes y de relevancia de nuestra profesión en distintos ámbitos, con invitados nacionales e internacionales. Tengo también un blog de contabilidad financiera. Es fácil googlear, simplemente busquen Oscar Alfredo Díaz Becerra y por ahí van a encontrar las referencias. Y mi correo odiaz@pucp.edu.pe, con mucho gusto para poder orientarlos en lo que esté a mi alcance, ¿no? Sí.
Ha estado con nosotros el contador público colegiado Oscar Díaz Becerra, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, que nos ha honrado con su presencia. Esperamos que esta entrevista y conversación haya sido de su interés y de su agrado. Hacia otra oportunidad, su servidor Juan Miguel Bautista López, contador público colegiado. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias a ti, Juan, por esta invitación. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.